Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a esta nueva transmisión de Noticias de Venezuela con perspectiva de derechos humanos y un segmento de Aprende con Marino, donde estaremos y seguiremos hablando sobre nuestros derechos, cuáles son las instituciones para defenderlos y cuáles son los procedimientos. Mi nombre es Marino Alvarado Betancourt, realizo esta transmisión desde la ciudad de Caracas. Hoy tendremos como invitado, ojalá se pueda conectar, el comunicador social Rodolfo Rico, quien nos estará hablando sobre el Observatorio de Conflictividad Social, esta organización de derechos humanos que le hace seguimiento a las protestas en el país. Estaremos hablando del informe del observatorio del año 2025. Vamos a estar pendientes para cuando se conecte Rodolfo Rico. Como les dije, la segunda parte de este programa tiene que ver con educación en derechos humanos y estaremos hablando, como toda esta semana lo hemos realizado, sobre el derecho a la manifestación pacífica. Y voy a empezar por acá, por este derecho, porque hoy la Organización de Derechos Humanos Provea se pronunció en el sentido de que colocar piquetes policiales para obstaculizar el desplazamiento de una manifestación pacífica, así como el hecho de que altos funcionarios del gobierno convoquen a contramarchas, atenta contra el derecho a la manifestación pacífica. Recordemos que mañana algunas organizaciones sindicales que forman parte de lo que se denomina la coalición sindical están convocando a una marcha que el punto de concentración es Plaza Venezuela, la hora 9 de la mañana. Esta concentración ha sido planteada con una ruta que pretende llegar hasta el Palacio de Miraflores, según los convocantes. Como dije, está convocada por un sector del movimiento sindical denominado Coalición Sindical. Por eso la organización Provea hoy se pronunció en el sentido de que debe garantizarse el derecho a la manifestación pacífica. Tal como lo he venido planteando, cuando hemos hablado, ayer estuvimos hablando sobre lo que dice la Relatoría de Naciones Unidas en materia del derecho a la manifestación pacífica, plantea que el deber de los estados es facilitar que los ciudadanos realicen el ejercicio y ejerzan el derecho a la manifestación pacífica, que en todo caso la presencia policial no debe ser para impedir una movilización de naturaleza pacífica, sino para proteger a los manifestantes de posibles ataques de terceros que puedan atentar contra el derecho a la manifestación pacífica. Entonces, de esto nos estuvo hoy recordando la Organización de Derechos Humanos Provea. Hablando de presos políticos, hoy hubo una denuncia por parte de la organización Foro Penal. ¿Qué nos dice el Foro Penal? Esta organización de derechos humanos dedicada por muchos años a la defensa de personas detenidas o perseguidas por motivos políticos. Nos dice el Foro Penal que existen 11 presos políticos que tienen entre 70 y más años de edad, entre 70 y más años de edad, y siguen como presos políticos, a pesar de que el Código Orgánico Procesal Penal plantea que una persona con más de 70 años no debe estar encarcelada. Ni las personas adultas mayores con más de 70 años, ni aquellas personas que tengan una situación de salud muy grave, o mujeres en estado de preñez, tampoco deberían estar para estar. Hemos tenido mujeres embarazadas
incluso dieron luz en la cárcel. Y nos dice el Foro Penal que tenemos entonces a 11 presos políticos que tienen entre 70 y más años, que si solo se aplicara lo que establece la legislación venezolana, incluso al margen de la ley de amnistía, que como sabemos está restringida a unos hechos determinados, si una persona presa política tiene 70 años, no entra dentro de los criterios establecidos en la ley de amnistía, bueno, se debe aplicar el Código Orgánico Procesal Penal. El hecho es que no se aplica y tenemos entonces acá a las 11 personas mayores de 70 años como presas políticas. Sigo esperando que se una, no lo veo, a Rodolfo Rico, que es nuestro invitado que vamos a tener hoy, para hablar de el derecho a la manifestación pacífica, y vamos a seguir, se van conectando personas, pero no veo a nuestro amigo Rodolfo Rico. Que tenemos también en cuanto a presos por motivos políticos, familiares de 23 personas que fueron detenidas cuando en el 2022, en el contexto de lo que se denominó Operación Trueno, una operación que se desarrolló en varios estados del país. Hubo muchas ejecuciones extrajudiciales, también detenciones arbitrarias. Bueno, 23 personas fueron detenidas en Yaracuy. Los familiares denuncian varias situaciones que preocupan porque afectan los derechos humanos. En primer lugar, la detención arbitraria. Reafirman que las personas detenidas son inocentes. Además, que se les ha dispersado por 6 centros de detención, alejados además de donde viven la mayoría de los familiares. Han estado en el estado Miranda, en Caracas, en el estado Falcón. En definitiva, los han dispersado por 6 estados distintos, además de Caracas. Esto atenta, por cierto, con los derechos de los familiares y también de los presos, que deben estar lo más cerca de sus familiares. Así lo ha planteado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que se termina castigando a los familiares cuando se le impone a los familiares una carga de tener que desplazarse realizar largos recorridos para poder visitar y atender a sus familiares. Me perdonan cuando bajo la vista, pero estoy esperando que se conecte Rodolfo Rico, que no lo veo conectado, y es nuestro invitado para el día de hoy, para hablar sobre el informe del Observatorio de Conflictividad Social año 2025 y los informes más recientes que sacaron de enero y febrero de las protestas en Venezuela, que denuncian también los familiares de estas personas, 23 detenidas en el estado de Yaracuy, que hay varios que están en situación muy delicada de salud y que por lo tanto al estar en delicado estado de salud también se les debería aplicar el Código Orgánico Procesal Penal, pero además no se les da la atención de salud adecuada. Entonces esto es parte también de lo que denuncian los familiares. Finalmente exhortan a la jefa del Ejecutivo, Delcy Rodríguez, a que se aplique la ley de amnistía. Dice que son personas que, de conformidad con lo establecido en la ley de amnistía, deberían ser beneficiarias de la ley de amnistía. Y si no, entonces deberían ser beneficiarias de algo que nos plantea la organización Justicia, Encuentro y Perdón, que es la otra información que les tengo en este noticiero de Venezuela con perspectiva de derechos humanos. ¿Qué nos dice Justicia, Encuentro y Perdón? Nos plantea que como la ley de amnistía está limitada a una serie de hechos que están muy asociados a jornadas de protesta nacional que ha habido en el país, 2002, 2007, 2014, 2017, 2019, 2024, que el Ejecutivo Nacional
puede aplicar lo establecido en el artículo 236, numeral 19 de nuestra Constitución. ¿Qué dice el artículo 236? Dice que quien ejerce la labor de presidente o presidenta de la República tiene la facultad de conceder indultos. Y esto está asociado al artículo 29 del Código Orgánico Procesal Penal, que también nos habla del indulto en cualquier estado del proceso. Por cierto que los invito y las invito a que vean mi perfil aquí en esta cuenta de TikTok. Ahí tengo un programa especial que hice sobre la diferencia entre amnistía y indulto. Muy importante que puedan conocer esta diferencia entre amnistía e indulto. Este programa lo grabé en un momento en que se estaba debatiendo la propuesta de ley de amnistía, no se había aprobado todavía la ley de amnistía, pero hago una explicación bastante detallada sobre lo que es una amnistía, también lo que es un indulto, las diferencias entre las dos, lo que han sido experiencias en nuestro país en la aplicación tanto de amnistía como de indulto. Entonces, los invito y las invito a que si ven mi perfil en esta cuenta, van a conseguir ese programa especial que realicé. Bueno, Justicia, Encuentro y Perdón precisamente está diciendo, si el objetivo es la libertad de todos los presos políticos, tiene la posibilidad la ciudadana Delcy Rodríguez, quien asume esta responsabilidad de persona encargada, hay que insistir, encargada, le quedan apenas 90 días más para que cumpla con la Constitución, salvo que se quiera saltar la Constitución, son 180 días, no puede estar más, pero mientras ella ejerza esa responsabilidad de presidenta encargada, dice Justicia, Encuentro y Perdón, que entonces debe establecerse esta posibilidad de liberar presos políticos aplicando lo que establece la Constitución en materia de indulto. Que el indulto, tal como lo explico yo en este video que le estoy haciendo el comentario, no significa reconocimiento de ninguna responsabilidad, no significa que la persona, entonces como es indultada, quiere decir que es culpable. No tiene nada que ver con eso. Sigo por acá esperando que se conecte nuestro amigo, no lo veo, me disculpan que tenga la vista hacia abajo, pero sigo esperando a nuestro amigo Rodolfo Rico, quien es nuestro invitado para el día de hoy. No lo veo aquí conectándose ahí entonces vamos a ver si se conecta para seguir hablando sobre el derecho a la manifestación pacífica. Si no logra conectarse, voy a estar hablando sobre lo que dice el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas sobre el derecho a la manifestación pacífica, recordando un poco lo que dije ayer también de la Relatoría de Naciones Unidas referido a el derecho de reunión y el derecho a la manifestación pacífica. Otra información que tiene que ver con lo que está ocurriendo en el país en materia de derechos humanos es lo que ocurrió hoy con el Centro de Estudios Estratégicos y Democráticos. Esto es un centro de estudios, digamos, académico y político a la vez. Ellos realizaron hoy una concentración frente al Consejo Nacional Electoral, que estaba pidiendo este Centro de Estudios Estratégicos y Democráticos. Estaba solicitando, intentaron entregar una comunicación que no le fue recibida, recordemos que nuestra Constitución establece en el artículo 51 el derecho de petición. Bueno, entregaron un derecho de petición, no le fue recibida esta comunicación, donde ellos planteaban la renuncia de los rectores del Consejo Nacional Electoral para que faciliten el proceso en el cual puedan convocarse a un comité de postulaciones
que a su vez establezca el procedimiento establecido en la Constitución para que la Asamblea Nacional finalmente designe a los nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral, que deben ser independientes. No se trata de establecer acuerdos políticos entre oposición y gobierno, cuántos son de oposición, cuántos son de gobierno, sino lo que establece la Constitución. Tiene que ser independiente, como también se dice, para la Defensoría del Pueblo, Fiscalía y magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Entonces, este Centro de Estudios Democráticos planteó esto. Además propuso un cronograma que establece, entre otros aspectos, la necesidad que se haga el proceso del registro electoral para que los nuevos votantes se puedan registrar, que se adelante todo lo que tiene que ver con la necesidad de garantizar el voto de los venezolanos en el exterior, más ahora cuando se han venido restableciendo nuevamente las relaciones diplomáticas, por ejemplo, con República Dominicana, ya se estableció con el propio gobierno de Estados Unidos, bueno, garantizar que los venezolanos que están en el exterior puedan ejercer el derecho al voto. También plantea este centro de estudios la necesidad de que se restituya la tarjeta a aquellos partidos políticos a quienes, mediante decisiones fraudulentas de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, se les quitó las... por acá me dicen Rodolfo Rico, está por acá, solo que está con el nombre de... Ya está Rodolfo. Voy a invitarte, Rodolfo, vamos a ver si te consigo. Isabel Guerrero Villamil. Un momento para ver si podemos localizar aquí a Rodolfo, me disculpan. Isabel Carrero Villamil. Isabel. Vamos a tratar de conectarnos por esta cuenta para ver si podemos invitar a nuestro amigo Rodolfo Rico. Gracias, Rodolfo, por Isabela Carrero. No me aparece acá. No está en el live. No sé si... Disculpa, Rodolfo, si me puedes mandar una solicitud de invitación de tal manera que yo pueda incorporarte. Por acá no me aparece. Espectador, lamentablemente no me aparece. Isabel, solicitud. Ahora sí, ya te tengo acá. Ya le di a aceptar. Muy bien. Tenemos Hola. a nuestro... ¿Cómo está, Rodolfo? Si quieres, saluda a la audiencia en este momento. Bueno, un gusto. Disculpe que sea Isabel Guerrero, que es mi esposa, pero tuve problemas de última hora con mi Con, teléfono. con tu cuenta. Bueno, gracias por estar presente, comunicador social Rodolfo Rico, con quien vamos a estar hablando del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, el informe de 2025. Seguimos hablando sobre el derecho a la manifestación pacífica, pero en esta oportunidad vamos a hablar del informe de los 2025, el informe presentado por el observatorio, las protestas en enero, en febrero. Vamos a ver cuáles son los estados que más han protestado, las motivaciones que tiene el ciudadano venezolano para el ejercicio de la protesta. Entonces termino con la noticia, con esta noticia que estaba dando antes de conectar a Rodolfo. El centro entonces democrático planteó una ruta que de cumplirse esta ruta, de acatarse además lo que está establecido en la Constitución, que son 180 días máximo que puede estar la ciudadana Delcy Rodríguez como presidenta encargada, porque hay que convocar elecciones. Si se establece esta ruta, a finales de año estaríamos teniendo
lesiones. Eso es lo que plantea este movimiento, este centro de estudios que hoy intentó entregar esta comunicación y desafortunadamente no fue recibida por el Consejo Nacional Electoral. Finalizo recordando que para mañana está convocada por un sector del movimiento sindical, la coalición sindical, una concentración en Plaza Venezuela a las 9 de la mañana que tiene la intención de desplazarse hasta el Palacio de Miraflores. Lo permitirán las autoridades, ya veremos, se garantizará el derecho a la manifestación pacífica, ya veremos, pero todo el que quiera participar está convocado. Ahora sí, entramos con nuestro amigo Rodolfo Rico, como dije, es comunicador social, pero te dejo a ti, Rodolfo, que tú puedas presentarte un poco más, presentar el Observatorio de Conflictividad Social, y sería muy bueno que explicaras cómo es que hace este monitoreo de la protesta nacional el observatorio. Tienes el derecho de palabra, amigo Rodolfo. Muchas gracias, Marino, muchas gracias a todos los que nos escuchan. Sí, efectivamente, el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social es un observatorio enfocado principalmente en el derecho a la manifestación pacífica. El derecho, a través de nuestros informes mensuales, que realiza un equipo de monitoreo de unas 12 personas, estamos constantemente, digamos, revisando. Creemos que el derecho a la manifestación pacífica es un buen indicador, digamos, del estado de la sociedad venezolana y de los derechos, del resto de los derechos humanos. Y sobre todo cómo son además atendidos por el Estado. Y entonces, bueno, venimos de una oscuridad realmente desde finales de 2023, 2024, la situación postelectoral fue muy fuerte, y tenemos 2025. En 2025 tuvimos varios años en los que pasamos de las 9.000, 10.000 manifestaciones, y en 2025 tan solo logramos contabilizar 2.219 manifestaciones. Una contabilidad que es un trabajo, digamos, de hormiguita, de verificación. Es un equipo que, digamos, se hace doble verificación. Pues está el equipo que monitorea, está el equipo que controla de que no sean las mismas manifestaciones que se están contando dos veces, que está revisando los datos que efectivamente cumplen con la identidad de manifestaciones. Entonces, bueno, tenemos que durante 2025 tuvimos 2.297 manifestaciones. Tradicionalmente en Venezuela las manifestaciones son sobre todo del derecho económico, sociales y culturales, ¿no? Es decir, trabajo, vivienda, servicios que son un componente del derecho a la vivienda, esos dos, ¿no? Y tradicionalmente además han sido los que más protesta la gente. La gente protesta porque no tiene salarios dignos, la gente protesta porque no hay servicios de calidad en su entorno. De esas protestas, bueno, por ejemplo, en el 2024 se habían documentado 5.226, ¿no? Y toda esta disminución de la protesta nosotros la asociamos mucho a... Disculpa, en comparación a 2024, hubo prácticamente una reducción de 50% de las protestas, por lo que estás diciendo. ¿Y cuál fue el motivo esencial para esa reducción de la protesta? Bueno, nosotros tuvimos la reducción de la protesta a fundamentalmente represión, ¿no? Una reducción de espacio cívico, porque, digamos, los temas por los que la gente protesta se han mantenido. En el caso de las protestas políticas, además, hay un claro ciclo que yo lo ubicamos nosotros a finales de 2023, incluso diría yo, ¿no? En época ya preelectoral, tú puedes ver, por ejemplo, una sistemática de ataque a partidos opositores. En particular, 20 Venezuela fue sistemáticamente desde finales del 2023, hubo detenciones de activistas de ese partido.
Y todo esto se incrementa y se generaliza más mucho después de las elecciones de 2024, ¿no? Entonces, claro, eso fue, por eso es que ha ido reduciendo la protesta, porque ojo, yo creo que en una sociedad sana también la gente protesta porque tiene mejores expectativas. El asunto es también cómo responde el Estado a esas protestas, ¿no? ¿no? Sí, las protestas, o sea, criminalización de la protesta, represión. eh, Estamos hablando de que, bueno, el 56% en 2025 fueron vinculadas a DESCA. Eh, bueno, el otro tema el otro tema clave que no lo mencioné en un momento era salud, de las cuales fueron el 971 protestas. ¿No? Que, bueno, Y una pregunta, Rodolfo, para quienes, agradecidos de quienes están conectados, estamos hablando con Rodolfo Rico, que es comunicador social, uno de los directivos del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social que monitorea la protesta en Venezuela. ¿Cuál es la modalidad de protesta que más usa el venezolano, que más viene usando? Estamos hablando de un contexto represivo muy fuerte que hubo en el 2025. ¿Cuál fue la modalidad por la cual más optó el venezolano para exigir sus derechos? fíjate que eso ha ido cambiando con los años, en los últimos años y en 2025 en particular, las concentraciones pacíficas se han ido consolidando. La protesta en general de Venezuela es fundamentalmente pacífica, pero en particular se cambió, pasó de la tranca de calles, que en algún momento era como muy destacado, a concentraciones pacíficas que no incluyen trancas en las calles. Incluso después de la pandemia o durante la pandemia, empezó a haber manifestaciones que la gente se dirigía directamente al actor que debía resolverlas, ¿no? Esto es unos cambios que han ido ocurriendo. Entonces, bueno, Y, y, eh, y hablando de cuáles son ya hablaste de las motivaciones fundamentalmente por derechos económicos, sociales y culturales, sí, derechos laborales, derecho a la vivienda y derecho a la salud, como los tres derechos por los cuales más realizan protestas los venezolanos y venezolanas en el país, de acuerdo a este informe del 2025. ¿Y sí. cuáles son los estados que destacan donde los ciudadanos protestan más? Bueno, el estado Anzoátegui en el 2025 la lideró con 214 protestas, seguido por Táchira, Distrito Capital, Estado Sucre, Bolívar y Lara. En Táchira 202 protestas, Distrito Capital 201, Sucre 181, Bolívar y Lara ambos con 166 manifestaciones. Y esto se mueve más o menos, son los estados que recurrentemente eh, hay más protestas. Bolívar tiene una gran tradición de protesta, también sindicalista, que creo que son importantes. Sucre y Anzoátegui también tienen un historial de luchas sindicales importantes vinculadas a sectores, en particular el petrolero, ¿no? Pero en otro. Eh, y bueno, eso un poco es lo que Caracas como el distrito capital, como el centro del poder, obviamente siempre hay manifestaciones. Ahora, Rodolfo, contrastando enero y febrero 2025 con 2026, ustedes han publicado ya los informes de enero 2026, febrero del 2026, por lo que Sí, estuve analizando, hubo un incremento de la protesta. ¿Nos puedes hablar un poco de estos dos informes? ¿Cómo va la protesta en el 2026 luego de los sucesos del 3 de enero que todos conocemos? No lo voy a conocer. Es lo que en el término de derecho se conoce como información que no necesita ningún tipo de prueba. Entonces, ¿cómo bueno, estaba la protesta en Venezuela en el 2026? la protesta estoy buscando ahorita el dato que no lo tengo exactamente a mano, pero eh, la protesta evidentemente se ha incrementado. Evidentemente se ha incrementado la protesta
sobre todo en derechos civiles y políticos, ¿no? Creo que ha destacado, eh, y derechos laborales. Estoy buscándote la cifra de 2026 que No, dale con calma. Mientras tanto yo puedo ir comentando. Bueno, sí, estamos hablando con Rodolfo Rico, es comunicador social, directivo de el Observatorio de Conflictividad Social, una organización de derechos humanos que tiene ya más de 10 años constituida, que monitorea las protestas en el país. Es muy interesante lo que nos decía Rodolfo, en el sentido de que en el 2024 hubo, si la memoria no me falla, más de 9.000 movilizaciones. En el 2025 bajó prácticamente a 2.000, como 2.000 y un poco más, como consecuencia de la represión, que los derechos por los cuales más se ha venido movilizando el venezolano está relacionado al derecho a la salud, derecho a la vivienda y derechos laborales, que el estado Bolívar es uno de los estados donde hay mayor cantidad también de protestas. Ahí hay un movimiento sindical eh, más o sí, bueno, menos. fíjate, Marino, Ajá. el, Dale, el dale, dato es, Rodolfo. por ejemplo, el dato es que en febrero de 2026 llegamos a la contabilidad nuestra alcanza las 599 protestas, comparado con 2025, que solamente habían 170, ¿no? Este, Prácticamente se duplicaron efectivamente, las protestas. sí, el, 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 el total prevalece la protesta por derechos civiles y políticos, por temas políticos, fueron el 423, 71% de la protesta, mientras que Desca bajó en el mes de febrero, ¿no? Efectivamente mantiene las concentraciones, sigue siendo la más frecuente, se incorporó la vigilia como forma de protesta y tuvimos 12 huelgas de hambre que 12 huelgas de hambre que además fueron vinculadas a familiares de detenidos políticos, ¿no? Generalmente muchas de las huelgas de hambre a veces tienen que ver con prisiones, pero tienen que ver con presos comunes con frecuencia, ¿no? En este caso, sobre todo vinculadas a familiares de presos políticos, ¿no? O sea que una de las modalidades, digamos, nuevas, pero está muy asociada a los presos políticos, es Sí, toda esta jornada de vigilia que se vienen realizando. Por cierto, sí. eh, llevan más de 2 meses los familiares de los presos políticos concentrados en vigilias todas las noches en el SEBIN helicoide, también en el rodeo. Por acá veo conectado al Comité de Derechos Humanos de Coche, que además lo pueden seguir, se lo recomiendo porque siempre está transmitiendo las actividades de los familiares de los presos políticos. Nuestro amigo Fíjate, Edward, que además es preso político y hace esta labor de difundir las actividades de los presos políticos. Dime, Rodolfo. Fíjate que el vuelco se nota, por ejemplo, en esto, ¿no? En febrero tenemos 389 protestas por derecho a la justicia, 374 por derecho a la participación política, 253 por el derecho a la manifestación pacífica y 147 de derechos de las personas detenidas y encarceladas, ¿no? Y después siguen las tradicionales, laborales y vivienda, ¿no? Que siguen ahí. Pero se nota el vuelco en este tema porque, bueno, porque la gente está activada por el tema de los presos políticos, de las amnistías y del nuevo momento político que estamos viviendo que todavía está por definirse, ¿no? Así es, así es. Rodolfo, para quienes no conocen el Observatorio de Conflictividad Social, ¿nos puede hablar un poco de la historia del Observatorio de Conflictividad Social? Ya explicaba más o menos cómo hace el monitoreo del observatorio, son casi 12 personas. Ahora, cuando habla de monitoreo, para la persona común y corriente, ¿qué es el monitoreo? ¿Qué es lo que monitorean? ¿Cómo hacen este rastro para saber cuántas Bueno, protestas hay en el eso país? es interesante. Explícanos un poco más esta dinámica. Y eso es interesante porque, bueno, no nos sacamos las cifras de la chistera, ¿no? Eh, Primero, monitoreamos medios de comunicación digitales hoy en día, básicamente. Luego, a periodistas, que en muchas regiones del país donde no hay
medios ya, o los medios están muy silenciados. Hay periodistas que están por sus cuentas por Instagram, por TikTok, este, publicando informaciones. Eso también le hacemos seguimiento. Luego hacemos seguimiento también a activistas en todo el país que nos pueden, digamos, esto nos sirven para tanto para chequear como para revisar. Entonces, bueno, eh, el equipo está dividido por distintas zonas del país. Este equipo que, digamos, todos los días levanta eh, un informe. De hecho, en nuestra cuenta de Twitter publicamos todos los días una cifra preliminar, ¿no? Nosotros preliminar porque generalmente puede subir cuando se sigue revisando, ¿no? Este, Ese proceso, digamos, cada manifestación no solamente se identifica el derecho, se identifica si fue reprimida, si no fue reprimida, se identifica si protestaron por un solo tema o por más temas, porque nosotros tenemos un tema que se llama protestas combinadas, porque detectamos hace ya varios años que buena parte de la gente cuando protesta, pues va y protesta bueno, por el derecho a un trabajo digno y por los problemas de servicios, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros llamamos combinada. Esas protestas se contabilizan como combinadas, pero también se contabilizan en su respectivo eh, derecho, ¿no? Eh, Luego tenemos un equipo más pequeño que en ese Excel, donde tenemos todas las categorías que analizamos, que como te digo pueden ser represión, cuerpo policial, eh, ubicación de la protesta, el enlace a la fuente. Eh, hay un equipo que verifica y revisa de nuevo todos esos datos que estamos colocando, que coloca el equipo, pues, ¿no? Entonces, digamos, el procedimiento se corrige, se revisa, hay un equipo de diseño y se publica. Generalmente, pero el informe se hace todos los meses, no lo hemos estado publicando bueno, por un poco también por minimizar el riesgo del equipo. No lo hemos estado publicando todos los meses, pero sí se le hace llegar, eh, eh, bueno, a quien necesita leerlo, a quien puede revisarlo, y se publica. Pues una vez que se publica, están trimestrales o se publican semestrales, pero el trabajo se hace todos los meses, ¿no? Para quienes nos están escuchando y viendo, ¿cuáles son las redes sociales del Observatorio de Conflictividad Social para seguir esos informes diarios que saca el Observatorio de Conflictividad Social? Muy bien lo que nos dice Rodolfo Rico, en el sentido de que se hace verificación para evitar que una protesta pueda ser reseñada dos veces. Entonces no Sí, se estaría dando información, digamos, correcta. Por eso no solamente se hace el monitoreo, sino que se hace una verificación de tal manera que no aparezcan dos protestas cuando realmente se realizó una. Es muy importante porque además refleja la seriedad con la que el observatorio realiza este monitoreo, lo publica y sería bueno, Rodolfo, que nos hablara un poco qué utilidad tiene para el ciudadano saber esta cifra, qué utilidad tiene para un ciudadano el informe, por ejemplo, del 2025, cuál es la experiencia que pueden usar académicos, que pueden usar instituciones internacionales de derechos humanos, embajadas, por ejemplo, que están en el país y que mantienen una mirada sobre lo que ocurre. Un poco también qué utilidad se le da a este informe, la que ustedes buscan darle, pero también la que por la vía de los hechos se da. Es muy interesante que pueda conocer nuestra audiencia ese proceso también. claro, el informe por su regularidad y porque
sostenido en el tiempo con la misma metodología, que creo que es una de las cosas valiosas, sirve para saber, en primer lugar, el estado de los derechos humanos, de la atención de los derechos humanos en el país, ¿no? Es un indicador también, podríamos decirlo también, de necesidades, indicador de, bueno, de lo que a la gente le está haciendo falta, de lo que la gente eh, está, porque además el informe nuestro es por estado, ¿no? Un informe en que podemos identificar todos estos temas, bueno, cuánta gente protestó por servicio del derecho a la vivienda, por temas laborales, en cada estado, ¿no? Entonces, claro, esto muestra un panorama de lo que es el país, nos ha servido, en- sirve yo creo que como base para entender la situación del país, de Venezuela, de cómo se ajusta, cómo va cambiando, porque, claro, por toda la situación del política del país, muchas veces la gente se fija, o sobre todo desde afuera, miran sobre todo en primer lugar eh, la protesta política, ¿no? Y la gente a veces cree que que la gente no está protestando, pero es que la gente está protestando en otras cosas, ¿no? Está protestando en otras necesidades, está protestando en necesidades como más inmediatas, ¿no? Porque no es que no le importe la política, sino que, bueno, no tiene agua, no tiene luz, no tiene un trabajo digno, con que le alcance para cubrir sus necesidades. Entonces, eso, esto es sobre todo, creo que la mayor utilidad es para que cualquier organización internacional de derechos humanos, incluso empresas que lleguen al país, sepan dónde están parados, sepan el país al que están llegando, lo que se puede hacer, ¿no? Por ahí en ese sentido creo que hay un informe que Muy tiene múltiples interesante utilidades. muy interesante lo que acaba de decir Rodolfo, que le puede servir, por ejemplo, a una empresa que quiera invertir en el país, ahora que se está hablando de la posibilidad que vengan inversiones por este nuevo momento político que todavía no se traduce en muchos beneficios sociales para la población, pero bien interesante que tú dices que una empresa que quiera invertir en el país no solamente se preocupa por la seguridad jurídica que pueda tener, por la rentabilidad que pueda también tener de sus inversiones, sino también el contexto en el cual esa empresa va a trabajar. Si puedes profundizar un poco más en esto, Rodolfo. Sí, claro. Por ejemplo, bueno, las empresas deben o deberían tener un tipo de acción social en su entorno, pues, ¿no? Y esa acción social por su entorno, pues, en primer momento, ¿cómo sabes qué necesita la gente o qué necesidad hay en ese entorno o qué intereses puede tener? Bueno, puedes recurrir a este informe como una base, ¿no? Este, creo que esa es una de las cosas. Obviamente está lo otro, pues saber, bueno, cuáles riesgos y oportunidades, ¿no? Un análisis de estos eh, tradicionales, riesgos y oportunidades del entorno, para invertir, para apoyar a la gente, que bueno, que creo que son importantes, ¿no? Aquí en Venezuela las empresas petroleras de distintos tipos tuvieron una larga tradición en ese sentido, por ejemplo, ¿no? Este, pero no solo. O sea, no recuerdo cómo se llama esta empresa de pollos venezolana que también tenía fábricas eh, en distintas partes del país, tenía una acción importante para su entorno, ¿no? Entonces, esto puede eh, con- Aló. bueno, alguien pregunta por ahí que cómo observar el observatorio, este control social que tiene el opresor. Bueno, nosotros hemos venido hablando hace varios años ya que hay una reducción importante del espacio eh, cívico, este, que nos preocupa. Obviamente, por ejemplo, muy evidente la reducción en medios, la reducción de la
la reducción de los medios nos complicó en algún momento hacer el seguimiento a la protesta, ¿no? Este, porque dejó de haber. O sea, antes había una emisora de radio en Apure que dejó de existir, y entonces ahora lo que tenemos es a un periodista que trabajaba para esa emisora que sigue eh, en una cuenta de Instagram contando las cosas que pasan, ¿no? Bueno, Muy importante. Bueno, voy a leer aquí un comentario que nos plantea el Comité de Derechos Humanos de Coche. Que dice: mañana estaremos Marino y yo, así es, Eduardo, transmitiendo en vivo de la marcha convocada para Plaza Venezuela. Si usted no puede participar en la marcha, pero usted quiere llevarle el pulso a lo que va a ocurrir mañana en la marcha, estaremos transmitiendo por la cuenta del Comité de Derechos Humanos de Coche, que, como ya dije, además sirve de plataforma comunicacional del Comité por la Libertad de los Presos Políticos, y por mi cuenta. Siempre hacemos transmisiones conjuntas. Estas transmisiones sí son visuales, tenemos dos enfoques. A veces Edward está delante de la marcha, yo voy atrás, y eso le permite ver a quienes nos siguen por la transmisión en vivo que estaremos realizando mañana, tener varias visiones de la marcha, hacer varias entrevistas. Entonces ya saben que mañana están convocados. Si no pueden participar en la marcha, sí vamos a estar transmitiendo por esta cuenta y por la cuenta de el Comité de Derechos Humanos de Coche, que les recomiendo por favor que sigan. Es una cuenta muy importante, muy activa. Rodolfo, tú como comunicador social estás diciendo algo que es muy importante, es bueno que conozca la audiencia que está conectada. Y es esta situación que se está presentando con los medios de comunicación. Cada vez tenemos menos comunicación, menos medios de comunicación en los estados. Por ejemplo, algo que está ocurriendo también es que los pequeños medios de comunicación que tienen portales de comunicación colocan la información y puede durar tan solo 48 horas, 24 horas, incluso a veces 48 horas. Entonces se borra la información. Quienes trabajamos monitoreando situación de derechos humanos tenemos que hacer captura de pantalla, porque si usted ciudadano, por ejemplo, ve a veces en un portal una información y 3 días después usted quiere volver a leer la noticia por X circunstancias, se va a conseguir que esa noticia ya no está. Y es que son portales que tienen muy pocos recursos económicos, hacen una gran labor, hay que reivindicar, hacen una gran labor. Por cierto, Espacio Público y otras organizaciones, el Colegio Nacional de Periodistas, ha venido denunciando que hay 62 medios digitales bloqueados, que usted necesita la aplicación de VPN para poder consultar. Esto también le genera dificultades, pero sería bueno que tú, como comunicador social, le expliques a quienes están en este momento en la audiencia qué es lo que ha venido pasando con los medios y el efecto negativo. Fíjate, el efecto, porque son obstáculos que se le presentan a las organizaciones que trabajan derechos humanos, pero que no se rinden, que a pesar de las dificultades siguen trabajando, siguen monitoreando, siguen informando, siguen acompañando. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con los medios de comunicación, sobre todo en el interior del país? Es muy importante que tú dices, a veces lo que queda es un comunicador social que, incluso asumiendo el riesgo a su libertad, a su integridad física, continúa informando. y bueno, efectivamente, los IPIs y espacio público llaman a eso desiertos informativos, pues, ¿no? Hay lugares del país donde, bueno, medios impresos ya no hay, donde prácticamente no hay emisoras de radio, o si las hay, ya no tienen espacios informativos. Sucede igual con la televisión. Entonces, lo que está en los periodistas que a lo mejor llevan las redes de una empresa y por otro lado mantienen información de sucesos, ¿no? O dentro de todo de lo que cuentan, eh, cuentan, digamos, las manifestaciones. Pero efectivamente es un problema para el país, porque
los medios ayudan a tejer una nación, a poner las cosas en común para que nos conozcamos, nos entendamos todos, ¿no? Y esto ha ido desapareciendo. O sea, ahí es verdad que hay un cambio tecnológico en los medios que afecta a los medios, etcétera, pero aquí hay una situación también deliberada de, de censura. El dato que tú estabas dando creo que es el de la gente de Conexión Segura. Eh, Efectivamente, pues están los portales que es un botoncito que el gobierno manda a decirle a todas las empresas de telecomunicaciones que digan esta página la puede ver cualquier venezolano. Y ahorita mismo no se puede, ¿no? Y eso va a ser un problema, ¿no? Efectivamente, lo que tú dices, eh, la información que la gente bueno, para minimizar el riesgo la publican como historia, pero entonces después de 24 horas desaparece, ¿no? Entonces, bueno, eso es un problema para las organizaciones, pero también para la gente. Pues, bueno, yo creo que bueno, eso los organizaciones somos un aspecto, pero es que la gente tiene derecho a estar informada, la gente tiene derecho a saber cómo actuar, qué pasa en el país, qué pasa en su entorno, ¿no? O sea, yo el otro día, no sé, soy ciudadano que vive en Apure o en Mérida, vi una tranca de algo y no supe por qué pasó eso, ¿no? ¿Por qué no supe? Porque bueno, no hay suficientes medios, ¿no? Eh, y bueno, esto es un derecho, el derecho a estar informado, el derecho a poder tomar decisiones de manera informada, ¿no? Este, sí. Rodolfo, ya nos quedan 5 minutos de Sí. programa para terminar a las 9. Este programa empieza a las 8 en punto. Termina generalmente lo que el tiempo nos indique, a veces un poco antes, pero tratamos de que no pase de las 9 de la noche. Dos aspectos un poco para que te conozcan a ti. Estamos hablando con el comunicador social Rodolfo Rico. Háblale un poco a la audiencia, quién eres tú, qué haces, cuál es tu experiencia como comunicador social y también un poco las redes sociales que tiene el Observatorio de Conflictividad Social y un último mensaje que tú le quieras decir a la audiencia que esté relacionado con el derecho a la protesta en nuestro país. Bueno, seguro. Nada, bueno, ejerzo como periodista desde 1992. He pasado por ONGs de distintos tipos, o sea, he estado como parte de la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, por parte de Provea, estuve también un tiempo en Amnistía en distintos momentos, este, eh, Sinergia, que es una red de organizaciones, Transparencia Venezuela. Tengo una historial en el área de derechos humanos y en Media Análisis, que es en la que estaba los últimos 7 años, además del observatorio, he estado haciendo seguimiento de desinformación y campañas coordinadas, ¿no? De desinformación. Soy fundador junto con Marco Antonio Ponce del Observatorio Venezolano de Conflictividad, junto con Marco Ponce y otra parte del equipo, que generalmente está más bajo perfil, pero el equipo. Bueno, las redes, el observatorio de conflicto.org.be es la página del observatorio donde pueden descargar. La red más activa, Vuelve a repetir más lento. Vuelve a repetir más más lento lento, la página web del observatorio. Sí. observatorio de conflictos.org.be, ¿no? Ok. Y ahí pueden descargar todos los meses los informes, o cada vez que los publicamos. Y la red más activa de verdad nuestra es OBC Social, @OBC Social con B de Venezuela, en Twitter, X, ¿no? Ahí donde publicamos alrededor de las 7 de la noche más o menos, todos los días, las cifras que tenemos diarias de protesta en el país. Nada, lo que tengo que decir para cerrar es bueno, señores, si nos cierran la puerta, hay que abrir la ventana, meterse por la ventana,
manifestando, que es un derecho, de manera pacífica, ¿no? Que la gente, que el Estado sienta que sigue habiendo gente que necesita que se les resuelvan las cosas, que el Estado sienta que la gente sigue ahí, ¿no? Que la gente está presente. Y es un derecho hacerlo, es un derecho decirlo, es un derecho reunirse, es un derecho eh, decir las cosas con las que uno no está de acuerdo, para que mejore el país, en primer lugar. Gracias, Rodolfo. Bueno, mañana vamos a seguir, gracias a Rodolfo Rico, ya se presentó, es uno de los directivos del Observatorio de Conflictividad Social, uno de los fundadores, como bien lo planteó, con el profesor universitario Marcos Ponce. Mañana vamos a seguir hablando sobre el derecho a la manifestación pacífica. Toda esta semana hemos estado hablando, ayer hablé sobre lo que nos dice la Relatoría de Naciones Unidas sobre el derecho a la manifestación pacífica. También hablamos de lo que está establecido en la ley de partidos políticos, esto de notificar, pero que la Sala Constitucional convirtió en una autorización, violando la Constitución, el principio de progresividad de los derechos. Y también vamos a estar hablando sobre lo que tiene que ver con lo que ha dicho el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas acerca de, por acá me está pidiendo la cuenta que haga una operación aquí, un momentico, ajá, lo que dice el Comité de Derechos, dame un minuto que me apareció aquí algo en la pantalla que me obliga a hacer un ejercicio acá para poder continuar con ustedes. Vamos a estar hablando del Comité de Derechos Humanos, lo que dice el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que le hace seguimiento al cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El artículo 21 del pacto habla del derecho a la manifestación, que es lo que nos dice cuál debe ser el comportamiento de la fuerza pública frente a la manifestación. Nos habla también de esto, de las autorizaciones y las notificaciones, de la denominada también protesta espontánea. Y el día viernes iniciaré una sección dentro de este espacio, pero es una nueva sección que se llama Todas las Voces. Estaremos hablando con un médico que escribió un libro recientemente, 12 relatos de su experiencia en emergencias en hospitales. Él está ubicado en el estado Mérida. Sus relatos son fundamentalmente desde su experiencia en el estado Mérida, pero también las abarca. Y con esto vamos a iniciar esta sección de Notiderecho Marino, donde le vamos a dar la voz a diversidad de personas en el país, contribuyendo también a promover la convivencia, a que se conozcan también diversidad de experiencias. Por eso vamos a empezar con este médico, y mañana estaremos en la noche continuando con el análisis ya más sociopolítico y jurídico del derecho a la manifestación. Ha sido un placer haber estado con ustedes. Recuerden que mis redes sociales es en X, @Marino Alvarado, en Instagram marino.alvarado, que tengo otra cuenta TikTok donde me pueden seguir, que es marino.alvarado, marino.alvarado. Y esta cuenta que es Marino, ya la cambié y se llama Notiderecho Marino, pero también me pueden buscar por Marino Alvarado Betancourt. Los invito y las invito a, como les dije hace rato, a que puedan ver el video que está en mi perfil, la diferencia entre amnistía y indulto, ahora que está esta propuesta de la Organización de Derechos Humanos, Justicia, Encuentro y Perdón, de que Delcy Rodríguez aplique lo que está establecido en la Constitución de la posibilidad de dar indultos. Nos vemos mañana a las 9 de la mañana, a las 9 de la noche, perdón, y tuvimos la oportunidad de estar con Rodolfo Rico hoy, analizando lo que tiene que ver con el monitoreo a la protesta en nuestro país. Descansen, que puedan dormir bien, quienes no han cenado, que puedan cenar y buen provecho.